Entonces ahora con alguna de la información semanal. Esta recordarán que ya no la ponemos diario porque cambia poco, pero sí interesa que le demos seguimiento sobre los patrones de ocurrencia de la enfermedad de acuerdo a características demográficas. Esta es la que solemos poner de casos acumulados por edad y sexo. No ha cambiado sustancialmente el patrón, la mediana de edad, es decir, el porcentaje de 50% tienen hasta 46 años o 50% tienen 46 o más. Y respecto a la distribución por sexo, podemos ver que es casi indistinta la distribución, aunque obviamente con una mayor cantidad en el sexo masculino. La siguiente. Las comorbilidades, las enfermedades que acompañan a las personas que lamentablemente han perdido la vida y que presuntamente son los determinantes o los factores de riesgo, los elementos que aumentan la probabilidad de que las personas padeciendo COVID presenten las complicaciones y las complicaciones fatales, son precisamente hipertensión, diabetes y obesidad, las tres más importantes, con 42, 39 y 29% respectivamente. El tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, ocasiona múltiples daños a la salud, prácticamente en cualquier órgano del sistema de la economía, del funcionamiento del cuerpo, y ocupa 9.2% entre las personas que han perdido la vida. De ahí tenemos la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y también tenemos la enfermedad cardiovascular, que tiene múltiples componentes, múltiples expresiones, pero es a la que nos referimos como enfermedad cardíaca crónica, la inmunosupresión por distintas causas, siendo cáncer una de las más frecuentes, ya sea cáncer o el uso de quimioterapia contra el cáncer, y también el asma y la condición de vivir con VIH o padecer SIDA. La siguiente. Respecto a las defunciones, en la otra mostramos la distribución por sexo y edad de los casos, en este caso es de las personas que han perdido la vida. La mediana de edad es un poco más avanzada, es 10 años, 13 años de hecho más avanzada, y tenemos esta distribución en donde predominan los hombres. Esta información es crucial porque es lo que precisamente alimentó esta calculadora de riesgo que nos presentó el doctor Víctor Borja del Instituto Mexicano del Seguro Social hace algunos días. Y lo que se puede ver es lo que también hemos señalado en repetidas ocasiones. Muy desafortunadamente, México está teniendo la repercusión de una muy grave, grande y larga epidemia de enfermedades crónicas, lo que lleva a que personas menores de 60 años ocupen una proporción importante de la mortalidad comparado con lo que ocurre en otros países del mundo, donde este fenómeno no se presenta. La siguiente. Este es el otro elemento que también es de interés, que es la letalidad de acuerdo a la condición clínica de los casos. Reconocemos estos 4 niveles, desde luego son arbitrarios. Hemos dicho que COVID es una enfermedad que se presenta con múltiples manifestaciones, pero puede uno reconocer la condición clínica de las personas de acuerdo a la intensidad de los síntomas y cuánto estos síntomas pueden condicionar un desenlace fatal, que es exactamente lo que se ve en esta tabla. Aquí los clasificamos como ambulatorios, es decir, personas que tienen una expresión leve, una expresión clínica con los síntomas básicos, fiebre, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, que son en general síntomas muy leves y que no requieren un tratamiento en una unidad médica en forma hospitalaria, que generalmente se prefiere que las personas se queden en casa para que no contribuyan a contagiar en las salas de espera de los hospitales o de las consultas. Y representan la gran mayoría de los casos y han fallecido, ahí vamos a ir viendo los números en la tercera columna, y finalmente la letalidad, que es la proporción de personas que teniendo esta condición clínica lamentablemente fallecen. Y se puede apreciar que es una proporción considerablemente pequeña en comparación con el resto de las condiciones clínicas. De ahí tenemos los hospitalizados estables,
los hospitalizados graves y finalmente las personas que están críticamente enfermas, que las reconocemos particularmente por el hecho de que requieren intubación, es decir, apoyo mecánico ventilatorio, el respirador artificial, conocido también como ventilador mecánico, y vemos progresivamente, me paso de aquel lado, cómo aumenta, lo cual es esperable, la proporción de personas medida en este caso como porcentaje que desafortunadamente tienen un desenlace fatal. 15% para hospitalizados estables, 21% para hospitalizados graves y finalmente 56% para hospitalizados en general. La letalidad promedio es 9.8, sin embargo, hemos de recordar que excepto para las personas graves y hospitalizadas críticamente enfermas que se registran al 100%, en la condición de estables o ambulatorios, tenemos una clara concentración de las personas que finalmente requieren una atención médica en una unidad hospitalaria. Y esto lo que lleva es a una sobreestimación de la letalidad. México desde hace mucho tiempo, desde la fase 2, empezó a sobreestimar la letalidad. Y como hemos comentado también en varias ocasiones, la magnitud, el tamaño, la importancia de la letalidad la vamos a conocer con exactitud a posteriori, lo cual no debería quitarnos el sueño, no debería preocuparnos en la medida en que las personas que tienen el riesgo más alto de fallecer están siendo atendidas y además están siendo registradas al 100%. Vamos a pasar a la siguiente. Me regreso para mi punto de posición. Aquí tenemos otra información que interesa actualizar semanalmente, que es la proporción de personas que resultan positivas. ¿Esto qué quiere decir? Personas que tienen la condición clínica de COVID, los síntomas característicos, ya hemos mencionado los de enfermedad leve, o que presentan una neumonía asociada con COVID, que se presenta por dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria que se detecta por la incapacidad de oxigenar la sangre y con los síntomas característicos que pueden ser reconocidos por el personal clínico en los hospitales o pueden ser detectados mediante estudios radiológicos. Y lo que vemos es las mismas 4 condiciones y se ve en forma general. Aquí muestro primero la tabla, cuál es la proporción, el porcentaje de personas que tienen enfermedad ambulatoria o leve, hospitalizados estables, hospitalizados graves o intubados. Ahí está el número de casos, las muestras que fueron procesadas para cada uno de estos grupos de enfermedad y la positividad general, es decir, la proporción que resultaron positivos. Queda muy claro que también hay un gradiente. Es menos probable que una persona resulte positiva si solamente tiene síntomas leves, 26%, a una persona que tiene síntomas graves, 61%, y los puntos intermedios de 41 y 51%. En las curvas lo que presentamos es de manera periódica cómo se ha ido manifestando la positividad. Era 0 antes de la semana 9, recuerden que nuestro primer caso documentado fue reconocido el 28 de febrero. Entonces, antes de la semana 9 del año no teníamos ningún caso, la positividad desde luego era 0. Ya se hacían pruebas de COVID en personas que tenían las condiciones que le hacen ser un caso sospechoso, pero todas resultaban negativas. A partir del 9, cuando empezamos a tener el primer caso, rápidamente empezamos a tener un incremento en la positividad, con muy poquitos casos y luego progresivamente una cantidad muy importante de casos que han sido positivos en las proporciones que se muestran ahí y que han fluctuado semana a semana. La siguiente. Ahora vamos a pasar al tercer capítulo, que es las curvas. Esta, recordarán que hemos dicho que es el principal elemento de monitoreo para la fase 3. En la fase 3 nos interesa monitorear cómo va ocurriendo la enfermedad en la población, cómo se van ocupando los hospitales y cómo se van ocupando las terapias intensivas. Con 2 parámetros, una es la capacidad instalada y es el informe de ocupación, que ese sí lo actualizamos diariamente y lo presentamos diariamente, y con